Vamos con la segunda práctica de prácticas básicas. Vendría a ser pues una hoja de recuento de notas para sacar diferentes estadísticas, sacar las notas finales, número de aprobados, etcétera. Aquí hay bastantes fórmulas distintas y las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer es calcular la nota media obtenida en teoría. Para hacer una media, como sabéis, sumamos todas las notas y dividimos por la cantidad de notas. Entonces sería si lo hiciéramos nosotros pues, a mano, como lo venimos haciendo. Para hacerlo utilizando las funciones de Calc, Calc tiene una función indicada para esto que se llama la función promedio. Entonces lo que haríamos sería poner igual para indicarle que vamos a introducir una fórmula. Buscaríamos aquí la función promedio que está aquí. Vemos que nos aparece en la línea de entrada y le indicaríamos las tres notas que tiene que promediar. Fijaros que aunque yo esté señalándolas por debajo del texto en el que aparece promedio, me las ha cogido las notas que van de la celda B4 a la celda D4. Le doy a intro y ahí me aparece. Y ahora lo único que tendría que hacer para calcular las otras sería arrastrar. No os preocupéis, luego ya arreglaremos lo de los bordes. Nos vamos a calcular la media de las notas de la práctica. Lo mismo, igual, y la función, lo mismo que utilizamos antes, la función promedio. Vemos que nos aparezca en la línea de entrada y le indicamos las dos celdas que tiene que promediar, que serían la F4 y la G4. Y lo mismo que antes, arrastramos. En el siguiente, vamos a separar esto un poquito, en la siguiente celda lo que nos pide calcular es la nota final. La nota final es el promedio de la nota de teoría más la nota de práctica. Entonces vamos a promediar y aquí el problema que os podéis encontrar, marcamos promedio y sería esta nota. Y el problema que os podéis encontrar es que las notas no están adyacentes. Entonces, para seleccionar celdas que no están adyacentes, pulsamos control y clico aquí, está aquí debajo, tengo que promediar la celda E4 con la celda H4. Le damos a intro y arrastramos. ¿Vale? Y así sería como se utiliza la función promedio. Os he ido dejando por aquí una serie de bocadillitos que se llaman comentarios donde podéis escribir. ¿Qué deberíais escribir aquí? Pues la fórmula que utilizáis en cada uno de los casos. Aquí voy a utilizar la función promedio, lo mismo que en las otras. ¿Para qué vienen bien estos comentarios? Vamos a hacer muchas prácticas, vais a utilizar muchas fórmulas y va a llegar un momento en que igual os olvidáis de que se utiliza en cada caso. Entonces esto nos ayuda a repasar, sería a modo de apuntes. Aquí estaría la función también promedio y aquí estaría la función también promedio, pero aquí tengo que añadir que he utilizado la tecla de control, función promedio, y aquí puedo añadir que he utilizado control. Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde escribí? Aquí, es que se me queda un poco pequeña. Vale, he utilizado la tecla de control para coger o para seleccionar celdas no adyacentes, celdas que no están al lado. Vale, estos comentarios os van a ser de utilidad. Esto lo podemos ocultar porque no nos va a hacer mucha falta. Y aquí. Vale. Y ahora aquí es otra función bastante interesante. En esta columna lo que nos tiene que aparecer pone aprobado y nos pondrá sí si la persona está aprobada o no si ese alumno no está aprobado, es decir, está suspenso.
Entonces, para ello vamos a utilizar una función que es el si, el condicional. Si se cumple una determinada condición, va a pasar una cosa. En este caso, nos fijamos en esta celda. Si la nota que hay aquí es igual o mayor que 5, la persona estará aprobada. Si esa nota es menor que 5, la persona estará suspensa. Entonces ponemos un igual y buscamos la función si, que la tenemos aquí. La función sí ya es una función un poquito más compleja y para las funciones complejas tenemos que utilizar el asistente de funciones. Entonces clicamos, nos lo colocamos aquí para que nos sea cómodo. Aquí normalmente el asistente de funciones os explica en qué consiste la función y cómo hay que utilizarla. ¿Vale? Entonces aquí dice que especifica una prueba lógica. ¿Vale? La prueba lógica es sí, se tienen que cumplir unos requisitos. La prueba que lo que haya en esta celda, si lo que hay en esta celda es menor que 5, va a pasar una cosa, en este caso que está suspensa. Y si está suspensa, aquí en esta columna, donde pone aprobado, tendrá que aparecer un no. No está aprobada. Fijaros, y es importante que lo ponemos entrecomillado. Y si esto no se cumple, ¿vale? Si esto se cumple, lo que aparece aquí. Y cuando la prueba no se cumple, ¿vale? Escribimos aquí abajo. ¿Qué tiene que aparecer cuando esto no se cumpla? Si la persona no tiene menos de 5, es decir, tiene 5 más de 5, estaría aprobado. Entonces, aprobado, sí. Le damos a aceptar y vemos que esto se cumple. Vale. Entonces, aquí podéis explicar un poco en qué consiste la función sí, que la vamos a utilizar bastantes veces. En evaluados, nos tiene que contar el programa la cantidad de personas que se han presentado, que han sido evaluadas, que conforman este curso. Entonces, para eso vamos a utilizar una función que se llama contar, contar a secas. No nos aparece aquí, siempre que no nos aparece aquí una función, nos vamos a asistente de funciones y como sé cómo se llama, pondría contar y contar a secas. Le doy a siguiente y le tengo que decir aquí dónde tiene que contar. Quiero que me cuente los alumnos, pero fijaros lo que pasa si selecciono el rango donde están los alumnos. Me dice que el resultado es 0. ¿Por qué? Porque la función contar cuenta los números que hay en una lista. Aquí no hay ningún número. Entonces, ¿qué haremos? Pues sustituir este rango por un rango análogo, que es este en el que tengo notas. Hay tantas notas como alumnos, entonces para contar me vale. Y el resultado es 10. Aceptaríamos. Aprobados. Me va a contar solo cuando se cumpla una condición, es decir, que esa gente esté aprobada. Entonces la función va a ser la función contar sí. Esta es una función un poquito más compleja, ¿vale? Entonces pido ayuda al asistente y me dice cuenta los argumentos que cumplen unas condiciones. Entonces lo primero que me dice intervalo, le tengo que decir dónde tiene que buscar. Quiero que busque aquí. Y lo segundo, ¿qué le tengo que indicar? Lo que tiene que buscar. ¿Qué tiene que buscar a los aprobados? Los aprobados son los que como texto tienen puesto sí. Aquí es muy importante son muy importantes dos cosas. Primero, que lo pongáis entrecomillado y segundo, que lo escribáis exactamente como está aquí. Él no discrimina. Si aquí lo pusisteis con mayúscula y minúscula y aquí lo escribís todo con mayúscula, no os lo va a contabilizar. Le damos a aceptar y haríamos lo mismo para el número de suspensos. Le diríamos contar sí, abrimos el asistente, el rango de búsqueda, el intervalo de búsqueda es el mismo y en este caso lo que nos tiene que buscar es un no. Muy bien, la nota máxima de los exámenes, la nota mínima, la vamos a hacer con unas funciones que son máximo y mínimo. Para la nota máxima vamos a buscar una función que se llama el máximo y le decimos que aquí busque la nota máxima. Le damos a intro, sería este 10 que tenemos aquí. La nota mínima, parecido, pero con la función mínimo, que nos busque en este rango la nota mínima. Este tipo de fórmulas los vamos a... Este tipo de fórmulas la vamos a utilizar mucho para climogramas y para datos de temperaturas. Nota máxima de prácticas.
Porque no le puse la función máximo. Esto es lo que pasa cuando trabajamos con prisas. Entonces ponemos igual, función máximo y le decimos el rango donde tiene que buscar y lo mismo, función mínimo y le decimos el rango donde tiene que buscar esa nota mínima y la nota media va a ser igual, es la media de las notas de clases, un poco para saber cómo ha salido el curso en general. Entonces volveríamos a promedio y lo que promediamos serían las notas finales obtenidas por todo el curso. Podemos, si queréis, darle formato a esto. Podríamos darle formato, lo centraríamos en la horizontal y en la vertical y bueno, poco más. La práctica ya estaría terminada. Lo único que nos dice es ponerle el nombre de o nombrarla como evaluación. Y así estaría terminada la segunda práctica del libro de prácticas básicas.